pierdas la expectativa de un milagro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a compartir esta palabra y quiero leer con ustedes un texto que se encuentra en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5. Capítulo 5. El paralítico de Betesda. Digan amén cuando tengan el pasaje en San Juan, capítulo 5. ¿Dónde están las Biblias? A ver, ¿trajeron Biblias? Se va a acabar el año de la Biblia y algunos no han comprado Biblia. Sanción para el que cuando se termine el año no tenga Biblia. Capítulo 5, Evangelio según San Juan. ¿Listos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Pueden tomar asiento. Además, quiero leer la parte A de un versículo, 46:10 de Salmos, solo la parte A, la primera frase. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señor, en esta mañana estamos en tu presencia y nosotros creemos firmemente, Señor, que tú eres un Dios real, que tú estás por encima de todo lo natural, Señor, que tú eres sobrenatural, que para ti no hay imposibles, que tú no tienes límites, que tú hiciste todo lo que vemos y aún lo que no vemos, lo que aún no conocemos, también lo hiciste tú, Señor. Y en esta mañana no tenemos ni la más mínima duda de que tú tienes tu mirada sobre tu pueblo, Señor, y que tú caminas con tu pueblo, que tú vas de la mano con tu pueblo en este peregrinaje, que no estamos solos. No tenemos dudas de tu compañía activa en medio de nosotros. No tenemos dudas, Señor, de que cuando tú ascendiste al cielo, Jesús, enviaste otro consolador para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enviaste al Espíritu Santo, nuestro consolador, y Él milita con nosotros en esta batalla. Él camina con nosotros en este peregrinaje. Él nos lleva tomado de la mano, conduciéndonos siempre, Señor, a lo que da gloria a tu nombre, Jesús. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado y con el cual fuimos sellados, Señor, para la salvación. Gracias por el Espíritu que sostiene, Señor, la iglesia. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que sostiene este edificio, este cuerpo que es la iglesia, Señor. En esta mañana, Señor, tal vez algunos hayan venido con una necesidad muy grande, tal vez algunos tienen una necesidad muy grande, pero han perdido la expectativa de que tú vengas y obres en su favor. Tal vez la mayoría de nosotros tenemos necesidades muy grandes, pero hoy hemos venido, Señor, sin la expectativa de que tal vez hoy tú puedas obrar en favor nuestro, Señor. Así que yo te pido que en esta mañana, Dios amado, tú avives el fuego del Espíritu en nuestro corazón
y que tu Espíritu Santo dé testimonio a nosotros de que tú estás en este lugar, de que tú no tienes límites, de que tú tienes cuidado de nosotros, de que tú quieres lo mejor para nosotros y de que tú puedes obrar en favor nuestro, Señor. Gracias en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. En la cosmovisión cristiana yo me he percatado de dos grandes yerros, no hierros con H, sino yerros con Y, de error. Es decir, a diario yo podría decir que, no sé si a diario, pero yo me relaciono o me he relacionado con cristianos que tienen dos grandes errores en su forma de percibir y de interpretar el mundo y la vida. Dos grandes errores en la visión de cómo los cristianos ven, perciben, interpretan y viven su vida. Dos grandes errores. El primer gran hierro o error es, en la cosmovisión de algunos cristianos, querer cargar en Dios las responsabilidades propias del ser humano. Algunos perciben la vida como que Dios tiene todas las responsabilidades y que lo único que tienen que hacer es poner en Dios todas las responsabilidades, que Dios es responsable por todas las cosas que les ocurra o que no les ocurra, por las cosas que alcanzan o dejan de alcanzar. Y el segundo gran error en la cosmovisión de algunos cristianos es querer cargar en ellos las responsabilidades propias de Dios. Entonces, por un lado están los que quieren que Dios haga todo y por otro lado están los que quieren hacer todo. Los que quieren que Dios haga lo que les corresponde hacer a ellos son unos, y los que quieren hacer lo que les corresponde hacer a Dios son otros. Yo ya les he contado esto antes. En 1994, era un viernes por la noche, yo conocí al Señor Jesucristo en una pequeña iglesia en el barrio Villa del Carmen. Y ese año yo me graduaba de bachiller, yo terminaba mi bachillerato, yo lo conocí 15 de enero de 1994. Ese año, en diciembre, yo a final de año terminaba mi bachillerato. Y la primera expectativa, bueno, no sé si la primera, pero que yo recuerdo, mi expectativa fue que yo iba a tener las pruebas ICFES más altas de toda la historia de la humanidad. De toda la historia. Estaba yo recién convertido. ¿Se acuerdan ustedes de cuando se recién convirtieron? Nada hay imposible para un recién convertido, ¿verdad? Un recién convertido le dicen, no, eso no es difícil para Dios, ¿verdad? Estaba yo recién convertido, me iba a graduar y yo puse mis expectativas en ello. Y me dediqué a orar mucho por eso. Oré mucho, ayuné mucho por eso. ¿Te acuerdas, Eve? Yo, bueno, tenía varias motivaciones. Al lado de la iglesia vivía Evelsi. Evelsi vivía al lado de la iglesia, nada más, eran 2 apartamentos. Entonces yo tenía muchas motivaciones. Dios, recién convertido, Evelsi, mejor dicho, era las pruebas ICFES. Mi mundo era ese pequeño espacio en la iglesia. Yo estudiaba en Galapa y estudiaba de tarde, entonces yo me iba de mañana, ayunaba y de ahí salía para el colegio. Y mi petición inicial era: yo quiero unas pruebas pues altas. Pero resulta que no fue así. No les voy a decir cuánto saqué, pero mis pruebas no fueron las más altas de toda la historia de la humanidad, como yo esperaba. Yo quise recargar en Dios lo que me corresponde a mí, lo que me correspondía a mí. Las pruebas ICFES le corresponden a usted, no le corresponden a Dios. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Señor, guíame la mano, Señor, guíame la mano, guíame la mano. Eso no funciona. Eso no funciona. Señor, que las pruebas mías sean las más facilitas. Así no. ¿De acuerdo?
El error no está en que ambas ideas o una de ellas sea falsa. No es falso que debemos cargar en Dios algunas cosas. Tampoco es falso que debemos cargar nosotros algunas cosas. Pero el error está en no discernir la una de la otra, en no diferenciar cuáles cosas debo recargar en Dios y cuáles cosas debo recargar en mí. Y entonces el error está en no encontrar el perfecto equilibrio entre la diligencia y la dependencia. No es que la cosmovisión de algunos cristianos que creen que deben recargar algunas cosas en Dios y dejarlas absolutamente en las manos de Dios sea falso. Es cierto. Hay algunas cosas que hay que poner en las manos de Dios y punto. Hay unas cosas en las que simplemente hay que llevar a los pies del Señor y nada más. Y hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces ninguna de las dos afirmaciones o ideas está errada en sí misma. Lo errado es o no pretender, pero lo errado está en no saber cuáles cosas debo poner en las manos de Dios y punto, y cuáles cosas yo tengo que hacer. ¿De acuerdo? No quiere decir que no todo tengamos que ponerlo en manos de Dios. Todo lo ponemos en manos de Dios, pero luego algunas tenemos que ejecutar cosas, otras simplemente no tenemos más nada que hacer. Entonces hay que encontrar un perfecto equilibrio entre la diligencia y la dependencia. Tenemos que aprender a ser totalmente diligentes y totalmente dependientes. 100% diligentes y 100% dependientes. ¿De acuerdo? Hay que encontrar ese equilibrio que no es fácil. Equilibrio que no es fácil. No siempre es fácil discernir qué corresponde a Dios y qué corresponde a nosotros, aunque nosotros, los que nos inclinamos un poco más por lo racional, creamos que es muy fácil saber qué le corresponde a Dios y qué le corresponde a nosotros. No siempre es fácil. En el diario vivir no siempre es fácil. Yo diría casi nunca es fácil discernir qué cosas tengo que orar y dejarlas ahí, y qué cosas tengo que orar y, como decía un predicador de mi tiempo, orando y con el mazo dando, ¿verdad? Con qué cosas oro y sigo para adelante haciendo cosas, y qué cosas oro y dejo ahí y trato de descansar ahí. Entonces, ese perfecto equilibrio entre la diligencia y la dependencia surge de una muy buena y profunda relación con el Espíritu de Dios. Amén. Si no existe una profunda relación con el Espíritu Santo, que fue quien nos fue dado para que nos guiara, es muy probable que tú estés haciendo cosas que le corresponden a Dios, o estés queriendo hacer cosas que le corresponden a Dios, y es muy probable que tú no estés haciendo cosas que te corresponden a ti hacer. Ambas ideas, ambas actitudes, ambas formas de vida solamente terminan en la frustración. Cuando tú intentas hacer las cosas que le corresponden a Dios, siempre terminarás en frustración. ¿De acuerdo? Y cuando tú no haces lo que tienes que hacer, siempre terminarás en frustración. Entonces diríamos que encontrar este perfecto equilibrio es casi un asunto de realización personal. Es casi un asunto que tiene que ver con la vida abundante. Entonces, aunque esta mañana yo les quiero hablar de milagros, de una cosa que es imposible argumentar, de una cosa que es simplemente creer o no creer, quiero decirles que la visión que tengamos de ellos, es decir, de los milagros y del actuar sobrenatural de Dios, determinará en gran medida mucho de nuestra doctrina, mucho de nuestra vida diaria, de nuestro diario vivir como cristianos, y de nuestra realización o de nuestra frustración como cristianos. Quiero hacerles una pregunta, ya que he dicho que no siempre es fácil saber qué corresponde a Dios y qué corresponde a nosotros. Una pregunta sencilla: ¿a quién le corresponde predicar? ¿A Dios o a nosotros?
¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿A quién le corresponde predicar el Evangelio de Jesucristo? A nosotros. ¿A quién le corresponde elegir el lugar donde predicamos? A nosotros. ¿Es así? Sin embargo, hay un texto, los textos que voy a leer ahora no son doctrina, están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, es un libro que nos narra situaciones históricas, y no lo voy a mencionar como doctrina, pero quiero mostrarles un texto en Hechos capítulo 16, versículo 6. Todos lo saben. Hechos 16, 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Amén. ¿A quién le toca elegir el lugar donde se predica? A nosotros. Pero en algunas ocasiones, Dios interviene de manera sobrenatural y dice: no, allá no, acá. ¿Y qué tal que en una de esas situaciones en las que Dios dice: no, allá no, acá, tú no entiendas, no escuches, no disciernas, no prestes atención, no estés habilitado, no estés entrenado para escuchar la voz de Dios? Y entonces, como la Biblia dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, pues tenemos que hacerlo en cualquier lugar. Así es, así es. Pero lo que yo quiero decir es que no nos podemos conducir en esta vida como si no hubiese cosas en las cuales Dios interviene de manera directa, y Dios va a intervenir de manera directa en la vida suya y mía en cualquier momento. Por eso tenemos que estar a la expectativa de cuando Dios interviene en nuestra vida de manera directa. Cuando digo directa, me estoy refiriendo a no lo que está consignado en las Escrituras, que es nuestra brújula, que es nuestra lumbrera, que es nuestra ruta. Entonces ahí tenemos que estar siempre apegados ahí. Pero qué tal que un día Dios te diga: no, ahí no. Y eso no tiene nada que ver con doctrina, tiene que ver con relación, tiene que ver con devoción, tiene que ver con estar perfectamente entrenados en discernir la voz de Dios. Y si el pueblo de Dios no es hábil para oír la voz de Dios, díganme ustedes, ¿quién oirá la voz de Dios? Si el pueblo de Dios no tiene claro que en cualquier momento, no tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, no tiene que ser el día del ayuno congregacional, el día de la oración, cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento, haciendo lo que estés haciendo, Dios puede venir y decirte: oye, hoy no, ahí no, ven acá. Y escúcheme, si nosotros no somos hábiles, si es que se le puede llamar a eso habilidad, pero si no tenemos la profunda relación con quien de Dios nos fue enviado, que es el Espíritu Santo, tal vez nos frustremos haciendo cosas que Dios quiere hacer, usarte a ti, pero hacer Él de manera directa. Y esta mañana tal vez usted salga de este lugar con un poquito de carga, con una carga sobre sus hombros. Tal vez salgamos esta mañana de aquí con una carga pensando: ¿estoy yo escuchando a Dios? ¿Cuántas veces Dios me habrá dicho que haga algo y no lo he hecho? ¿Cuántas veces Dios me habrá dicho que no haga algo y lo he hecho? Y es mi pretensión. Mi pretensión es poner esa cuota de duda, si se puede decir así, esta mañana en usted,
solo para que usted mismo y nadie más pueda comenzar a mirar a sí mismo su propia vida y estar seguro de si usted tiene esa relación con el Espíritu de Dios que le lleva a ser muy atento a cuando Dios quiere intervenir en su vida de manera directa. ¿Dicen amén a eso, queridos hermanos? Pablo iba con su grupo a predicar a tal parte, tenían un plan, tenían una estrategia, tenían un método, tenían una forma, tenían unos recursos, pero Dios dijo: a Asia no, allá no, es acá. ¿De acuerdo, queridos hermanos? ¿A quién le corresponde elegir las personas o la persona a la que se le predica? Si yo le digo hoy a usted, el último domingo de este mes es culto evangelístico, y se lo estoy diciendo, y le digo, usted debe traer un invitado, y se lo estoy diciendo, y usted va e invita a su mamá, a su papá, a su hermano, a su amigo, al que usted quiera. Esa es su responsabilidad, elíjalo usted. ¿De acuerdo? Elíjalo usted. Pero de cuando en cuando a Dios le place decir: oye, yo quiero que vayas donde esta persona específica. ¿Dicen amén a eso? Es posible que usted esté a la expectativa de que para el último domingo de este mes Dios tenga a alguien en mente, Dios tenga a alguien en sus planes. Es posible que Dios tenga a alguien en sus planes y que usted haga parte de ese plan de Dios, y que Dios quiera que a ese alguien es a quien usted traiga el domingo. No le estoy diciendo que es una doctrina, le estoy diciendo puede suceder, porque Dios es sobrenatural. Y si Él tiene boca y si Él tiene voluntad, Él puede decir el día que quiera, a la hora que quiera: ven acá, Manuel, yo quiero que invites a esta persona. ¿De acuerdo? Y qué frustrante, no para Dios, pero para nosotros. Tal vez cuántas personas yo he dejado de traer a los pies de Jesús, que Dios quería que yo trajera a los pies de Jesús, y que yo era el instrumento de Dios para traer a los pies de Jesús. ¿Ya se acuerdan de qué texto les voy a mencionar? Hechos 8, 26 al 30. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Quién eligió a ese etíope eunuco, funcionario de Candace, que estaba sobre todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén a adorar, y ya iba para su casa leyendo al profeta Isaías? ¿Quién lo escogió? Dios, porque de cuando en cuando Dios le place venir y obrar como Él es, soberanamente sobre su pueblo que le obedece sumisamente. Pero si nosotros no estamos a la expectativa de que, oye, de pronto hoy Dios me quiera hablar de manera directa, de pronto hoy Dios me quiera decir algo de manera directa, si no estamos en esa expectativa, lo más probable es que nunca lo oigamos. ¿Dicen amén a eso? Lo más probable es que nunca lo oigamos, no porque Él no habla, sino porque nosotros no le entendemos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya dije que esto no es doctrina. Ya dije que yo no estoy hablando de la doctrina de los santos de los últimos días que escuchan a Dios decirle cuáles son las personas que tienen que traer a la iglesia, y no he dicho eso. Pero lo que sí me atrevo a decir radicalmente y como doctrina
es que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, tiene boca y sabe hablar. Amén. Entonces he dicho que hemos de encontrar ese equilibrio en nuestro diario vivir, ese equilibrio entre diligencia y dependencia. Ese equilibrio entre hoy sé lo que tengo que hacer todo el día. Me levanto a las 6 de la mañana, los que se levantan a las 5, los que se levantan a las 4, los que se levantan a las 9, los que nos levantamos a las 10, en fin. Hoy me tengo que levantar a tal hora, tengo este compromiso, esto y aquel. En fin, a esta hora estudio, a esta hora hago. Ya lo saben. Ya ustedes lo saben. Eso es diligencia, conducirse en esa agenda que usted ya sabe que tiene. Oye, ¿te has puesto a pensar que de pronto Dios hoy quiera cambiar esa agenda de alguna manera? ¿Te has puesto a pensar que hoy Dios quiere hacer algo donde tú trabajas de alguna manera y el instrumento que quiere usar eres tú? Que hoy quiere Dios hacer algo en la universidad, en el colegio, y a Dios le ha placido que el instrumento seas tú. ¿Te has puesto a pensar que es muy probable que dentro de esa diligencia que Dios aplaude, enseña y pide, des un espacio a la dependencia absoluta de la guía del Espíritu Santo en tu vida? Pese a lo difícil que es este asunto, por lo tergiversado que hoy está, yo quise traerlo esta mañana a ustedes. Y tal vez no termine esta mañana, porque hay muchas cosas que decir con respecto a eso. Pero sí quiero esta mañana, por lo menos, dejar en usted una pequeña inquietud con respecto a: estoy siendo muy diligente, pero estoy dando espacio a la dependencia de lo que el Señor quiera, de manera sobrenatural, por encima de mi razón, por encima de mi entendimiento, no por encima de la palabra del Señor, pero sí por encima de mi entendimiento, por encima de mi lógica. Es posible que yo esté dando espacio a lugar para que Dios obre en mi vida por encima de mi lógica. Repito, no por encima de su palabra, pero por encima de mi lógica. Recuerde que el reino de Dios no siempre responde a las lógicas humanas. Casi siempre, pero no siempre. El reino de Dios responde a las lógicas nuestras. Dado que el énfasis de nuestra iglesia es, como debe ser, instruir a la congregación en ser responsables y en sus responsabilidades, he tenido a bien dedicar esta mañana a motivarles al no perder la expectativa de un milagro. ¿De acuerdo? No es mi responsabilidad hacer milagros. No es mi responsabilidad establecer cultos específicos en los que habrá milagros. No es mi responsabilidad. No es mi tarea como pastor decir el viernes a las 7 de la noche culto de milagros. Yo no puedo hacer eso. Pero sí puedo decirles, ojo, estén a la expectativa de un milagro, porque puede ocurrir. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ojo, queridos hermanos, iglesia del Señor, no pierdan la expectativa de un milagro. No pierdan la esperanza de un milagro. No se les olvide que allá arriba hay un Dios. No se les olvide que leí en estos días un texto en Eclesiastés que dice: cuando vieres en el pueblo injusticia, no te admires de eso, porque sobre él hay uno más alto, y sobre el más alto está el más alto. Amén. No te olvides que aunque en este mundo haya injusticias y tú y yo estemos sujetos a ellas, no te olvides que sobre ellos hay un alto y sobre los altos hay uno más alto. ¿De acuerdo? Y en cualquier momento Él puede venir
y obrar en tu favor de la manera que Él quiera. En una sociedad que nos desafía a estar en movimiento, ¿cierto? Dios nos desafía a estar quietos. Me vi una película hace unos días, como un mes larguito. Se llama Guerra Mundial Z. ¿La han visto? Con Brad Pitt. Él es como un experto en estrategia militar. Yo no sé, yo pues no recuerdo bien. Investigador. Bueno, total es que el hombre sabe mucho de guerra y asuntos. Y en una escena me llamó la atención que se encuentra con una familia y él le dice a la familia: hay que movernos. La familia dijo: no, nos queremos quedar aquí escondidos. Y él le dijo: no hay que movernos, el movimiento es vida. El movimiento es vida. Estar quieto te hace presa fácil del que está apuntándote para darte, ¿cierto? Si hay un francotirador aquí esta mañana, no lo hay. Hay un franco, pero no vino hoy. Si hay un francotirador y tú sabes que está buscándote, ¿qué es lo más lógico? Que tú te muevas, ¿verdad? Y si es en zigzag, mejor. Pura estrategia le estoy enseñando hoy. Si es en zigzag, mejor. Es ilógico decirte: quédate quieto, ¿verdad? Oye, hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si hoy quisiéramos decir: hay un francotirador buscando a quien darle, y yo esta mañana te digo: estate quieto, ¿no es como contradictorio? Ahí es que estar en movimiento, pastor. Ahí es que estar creciendo, hay que estar moviéndonos. Estad quietos y ved y conoced que yo soy Dios. Amén. ¿Qué significa esa quietud? En el hebreo, ustedes, los que somos unos eruditos en el hebreo, sabemos, los que somos unos especialistas en el hebreo, sabemos que el hebreo es un idioma cuyas palabras describen acciones concretas. Entonces, la palabra quietud o estar quietos implica literalmente tener las manos abajo. Eso es estar quietos en hebreo. Estar quietos es no hacer nada con las manos. No hacer nada, es hacer nada con las manos. Hacer nada con las manos. Porque en el hebreo las manos siempre, cuando se habla de manos, significa acción, trabajo, ¿verdad? Movimiento. Pero las manos hacia abajo significan quietud, total quietud. Estad quietos es decir, no hagas nada. No hagas nada. Haz nada. Nada haz. Nada hagas. ¿Cómo así? Yo no entiendo, pastor. ¿Cómo así? Que haga nada. ¿Cómo así? El contexto del libro de los Salmos es un contexto que dice que si tiemblan los montes, si los mares se salen de su cauce, de los ríos de su cauce, en fin, hay una situación terrible fuera del control humano. Entonces el Salmo dice: Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? De la tribulación. Entonces, en medio de la tribulación yo tengo que estar quieto. Cuando todo se confabula en tu contra, cuando eres un pequeño cervatillo, un cordero indefenso, y todo el universo se ha confabulado en tu contra, a la cabeza Satanás, y ya te tiene en la mira, y ya te tiene ahí, y ya dijo: ya no va más. Quédate quieto. Quédate quieto. ¿Para qué te pones a moverte? Para donde vayas ya estás cogido. Por mucho que corras, ya estás marcado. No puedes hacer nada. Entonces, quédate quieto, porque Dios es tu amparo y es tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Aunque los montes se traspasen al corazón del mar, suceda lo que suceda, quietud aquí no significa negligencia. Quietud no significa pereza. Quietud significa confianza. Amén.
confianza. Confianza cuando has hecho todo lo que tienes que hacer y nada ha resuelto tu situación, quédate quieto. Pero quédate quieto no es quédate quieto en tu casa. Quédate quieto es quédate quieto en su presencia. Busca su rostro. Busca su dirección. Yo voy a decir como dice el típico profeta de nuestros días. El Señor me dice que vas bien, pero tienes que buscarlo más. ¿De acuerdo? El Señor me dice que tienes que buscarlo más. Yo hoy no te digo que el Señor me lo dijo, pero tienes que buscarlo más. Tú y yo tenemos que buscarlo más. Tenemos que tener tiempos de sosegada oración. Debemos tener tiempos de búsqueda a solas con el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ver su gloria, para que puedas ver su gloria, no pierdas la expectativa de un milagro. ¿Y cómo tú sabes cuando has perdido la expectativa de un milagro? ¿Sabes cómo? Cuando no oras por un milagro. Cuando has dejado de orar por un milagro. Tú sabes que tienes una necesidad, pero no estás orando por ella. Perdiste la expectativa de un milagro. ¿De acuerdo? Tú sabes que hay una gran necesidad que no puedes resolver por ninguna otra forma. Y ojo, que aquí milagro, lo que para usted puede significar un milagro, y yo quiero utilizarlo en ese sentido, tal vez para mí no, o para otros no. Es decir, para algunos es un milagro, sanarse de una enfermedad que tenga tal vez cura con una cirugía, pero la cirugía cuesta tantos millones que tú no tienes la forma de hacértela. Entonces para ti es un milagro. Lo que otro podría hacer con dinero para ir al médico, tú no lo puedes hacer, para ti es un milagro. Entonces a eso me refiero, cuando tú no tienes los medios, cuando no hay forma, cuando has sido diligente, cuando has encontrado el perfecto equilibrio entre la diligencia y la dependencia, entonces tú sabes que has perdido la expectativa en un milagro cuando no estás pidiendo un milagro. Amén. Y yo me voy a atrever a decir algo esta mañana. Me voy a atrever a decir que nadie hay en este lugar en esta mañana que no requiera un milagro, tal cual como yo lo he dicho ahora. No un milagro ese de sanidad de una enfermedad terminal. Pero estoy seguro que sus posibilidades en cualquier área llegan hasta un cierto límite. Pero tú sabes que quieres ir más allá de esos límites. ¿Me estoy explicando? Tienes unos límites económicos en la educación que le das a tus hijos. Tienes unos límites económicos. Tienes unos límites en tu salud, en cualquier otra, en las relaciones. Pero tú sabes y quieres ir más allá. Sabes y quieres ir más allá, pero no tienes la forma. Entonces, ¿por qué no se lo pides a Dios? Has perdido la expectativa de que Dios pueda venir y obrar en tu favor. ¿De acuerdo? Es el primer indicio de que hemos perdido la expectativa de un milagro, es cuando no pedimos el actuar de Dios, cuando somos todos suficientes en nuestro diario vivir, cuando somos todos suficientes en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, cuando somos todos suficientes en nuestra familia, en la manera en que criamos a nuestros hijos, en que nos relacionamos con nuestra esposa. Somos todos suficientes cuando no pedimos la intervención de Dios de manera sobrenatural. ¿O acaso crees que Dios no puede obrar de manera sobrenatural en tu vida? Cuando usted y yo no oramos por un milagro, por una intervención sobrenatural de Dios, es que hemos perdido la expectativa de un milagro. Entonces, primer consejo, no dejes de pedir un milagro. Tampoco te afanes, tampoco te vuelvas loco, pero pídelo. Pídelo, que pierdes con pedir. Y no hoy y de pronto el próximo ayuno congregacional. Pídelo todos los días, cada vez que te acuerdes. La ley de la insistencia. Aquella viuda iba donde un juez que no temía ni a Dios ni a hombres. Y el juez por algún tiempo no le hizo caso. Pero ella aplicó la ley de la insistencia. Hoy
y mañana y pasado y otra vez y te lo vuelvo a pedir. ¿De acuerdo? ¿Cuánto más no hará Dios con ustedes? Dice el Señor Jesús. Pídelo. Pídelo. No dejes de buscarlo, de pedirlo, perdón. El siguiente es: no dejes de buscarlo. Pedirlo y buscarlo. Quiero utilizar la expresión buscarlo como en un asunto de lugar. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde? El paralítico que leímos al comienzo sabía dónde podía encontrar el milagro, ¿cierto que sí? En su casa no, pero él sabía dónde. 38 años paralítico. A mí me da, cada vez que yo leo ese texto encuentro cosas que me dan como un poquito de risa entre la conversación de Jesús y él. Está ahí tirado, tiene que descender hasta el estanque porque el estanque se mueve de tiempo en tiempo y el primero que llega es sano, ¿cierto? Él está ahí, hay mucha gente delante de él. Jesús llega y le dice: ¿quieres ser sano? Me da risa, pues, yo me pongo a pensar cómo le hubiera respondido él: no, Señor, no quiero ser sano. Estoy aquí porque disfrutando el sol o algo así. ¿Quieres ser sano? Claro, la pregunta no es tonta. Jesús no es tonto. La pregunta no es tonta. ¿Quieres tú un milagro? Tú puedes estar en la iglesia, tú puedes estar en la oración, pero ¿quieres realmente? ¿Has perdido la expectativa? ¿Estás aquí porque no hay otro lugar donde estar? ¿O realmente estás a la expectativa? ¿O ya después de tanto tiempo ya ni expectativas tienes? La pregunta no es tonta, ¿de acuerdo? Y él le dice: sí, Señor, sí quiero. Lo que pasa, y le explica, es que cuando yo desciendo, alguien desciende primero que yo y solamente el primero es el que es sano. Otra cosa que me da risa: nadie lo ayudaba, pero él dice que cuando él llegaba, ya otro había llegado primero. ¿Cómo bajaba? ¿Se daba vueltas? ¿Cómo hacía? Y me da risa pensar, no sé cómo hacía, pero algo hacía, porque no había perdido la expectativa. ¿De acuerdo? Hombre, levántate, toma tu lecho y vete, estás sano. No dejes de buscarlo. No dejes de buscarlo. ¿Dónde están los milagros? La predicación antes de este domingo se nos dijo que se nos hizo un recuento teológico bíblico del templo. ¿Recuerdan? Cuando tú crees que los milagros están solo en el templo, pones tu expectativa en el templo, en el culto y no en quien puede hacer el milagro, estás poniendo expectativas equivocadas. ¿Es solamente aquí donde ocurren milagros? ¿O es en la campaña de Robert Kayanja? Ya creo que ni existe Robert Kayanja, ¿verdad? Pero es en la campaña. Hay que esperar que venga un evangelista internacional al estadio metropolitano para que haya un milagro. Y usted sabe que nosotros muchas veces tenemos esa mentalidad, peor que el estanque, ¿verdad? Hay que esperar que venga alguien para que agite las aguas para que pueda haber milagros. ¿Quién dijo? Lo que se ha perdido es la expectativa, no los milagros. La expectativa de nosotros frente a esa realidad sobrenatural de Dios, que yo no les puedo argumentar, pero que sí les puedo dar fe de que es una realidad, porque la Escritura lo dice. Amén. No dejes de buscarlo. Entonces, pastor, ¿dónde voy? Lo primero es no dejes de pedirlo. Lo segundo es no dejes de buscarlo. ¿Dónde voy? A la presencia de Dios. En tu cuarto, en el baño, en la cocina, en la empresa, en el colegio, donde sea. Donde sea. En la predicación de este domingo que pasó, nos decía Rafa, hablando de la adoración: vienen días, mujer, en que ni en este monte ni en Jerusalén no se necesita este monte, Jerusalén, no se necesita el templo para adorar, no se necesita el templo para buscar la presencia de Dios. Solamente se necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que busquen su presencia en el bus. Me han contado varias personas aquí que en sus trabajos, en la hora del almuerzo, se van al baño y allí aprovechan y doblan sus rodillas un ratico y oran un ratico. Que Dios les bendiga a ustedes.
No pierdas la expectativa de un milagro, no dejes de pedirlo, no dejes de buscarlo, búscalo en la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tercer consejo, no pongas la mirada en el cómo sucederá, en el cómo sucederá. Son expectativas que te alejan de la expectativa que debes tener. ¿Se acuerdan de aquel hombre muy poderoso, general del rey de Siria, llamado Naamán? ¿Se acuerdan? Un hombre con mucho poder, con mucho prestigio, al igual que nosotros tenía un pero en su vida. El pero de él es que tenía una lepra terrible. El pero en tu vida, ¿cuál es? Y no pienses hoy, como yo tengo todo, pensándolo bien, yo no necesito como un milagro. Porque te repito, estoy seguro que tú necesitas hoy algo de parte del Señor, en lo que el Señor puede venir y obrar de manera sobrenatural. ¿De acuerdo? Este hombre tenía un pero, tenía lepra. Una sirvienta que era de Samaria le dijo: si mi señor fuera donde el profeta que está en Samaria, segurito que le quita la lepra. Él dijo, papá, esa fue donde el rey y le dijo: rey, me dijeron que allá en Samaria hay un profeta que si yo voy me hace el milagro. El rey, como lo quería tanto, le dio plata, le dio recursos y le dijo: vaya que yo le mando cartas al rey de Israel para que me lo sane. ¿De acuerdo? El hombre se fue, llegó donde el rey de Israel rasga sus vestiduras y dice: mírenlo, está buscando ocasión de hacer guerra conmigo, mírenlo, ahora pidiéndome milagros a mí. ¿Cómo yo voy a hacer milagros? Cuando el profeta oyó, no sé cómo oyó el profeta, pero oyó. ¿Será que el grito del rey fue tan grande? Pero el profeta oyó que el rey había rasgado sus vestiduras, y el profeta fue donde el rey, o mandó, no me acuerdo, y le dijo: rey, no se preocupe usted, envíemelo a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. El hombre va donde Eliseo, y Eliseo desde su habitación manda a su criado decirle: dile que se meta en el Jordán 7 veces y quedará limpio de su lepra. ¿Y qué hace Naamán? Ay, yo pensaba, yo decía, yo creía que iba a salir, me iba a imponer las manos y yo iba a ser sano. Porque muchas veces la expectativa está en el cómo y no en el milagro como tal, en la respuesta de Dios. Amén. Si el pastor me dice que pase al frente y me pone la mano, es respuesta de Dios. Ustedes no saben que cuando, ¿quién dijo amén? Ustedes no saben que cuando yo me recién convertí al Señor, iba a las campañas buscando la presencia de Dios, porque no tenía claro esto, porque me habían enseñado era la presencia de Dios como estanques de Betesda, que era en la campaña, que era en el culto unido, que era en no sé qué. Y yo iba y entonces me ponía en la última parte, cultos muy nutridos, mucha gente, yo me ponía en la parte de atrás. Y yo decía, porque así sucedía a veces, si el predicador dice: el joven que está allá atrás con camisa roja, Dios le dice que venga acá. Y yo me escondía para que no me vieran. Yo decía, si me dice el color de la camisa es porque es Dios. ¿Saben qué? Nunca pasó. Nunca pasó. Es más, yo me quedé esperando. Cuando yo quería salir al ministerio, yo decía, si Dios me dice, tú vas a ser evangelista, ven acá. Eusebio, José Acosta Martínez, naciste el 10. Quería que me dijera el cómo. Yo le decía cómo tenía que hacerlo. No es así. ¿De acuerdo? No es expectativas del cómo sucederá. ¿A usted qué le importa cómo sucederá? ¿De acuerdo? ¿A usted qué le importa cómo Dios lo va a hacer? Solamente crea que lo puede hacer. Tengo una necesidad económica, pero terrible. Ojalá que el hermano Enrique, cuando terminemos el culto, se me acerque y me pase un billete. Señor, toca al hermano Enrique. Toca Enrique, bendice a Enrique para que Enrique me bendiga. No es el cómo, no tienes que decirle cómo lo haga. Pídeselo y ya.
Amén, hermanos y hermanas. Él verá cómo lo hace. Hermano, no es cierto lo de la extrema necesidad económica, y ni que yo estoy orando para que usted me dé. Pero si me quiere dar, deme. No ponga su expectativa, es broma, en el cómo. No ponga su expectativa en el cómo. No ponga su expectativa en el método. Amén, hermanos y hermanas. Yo pensé que era poniéndome las manos, pero ahora me dicen que es zambulléndome 7 veces en el río Jordán. ¿Acaso no hay mejores ríos en mi país? No me acuerdo ahora el nombre de los ríos que él dice que eran mejores. Habana y Farfara, algo así. ¿No son mejores ríos para decirme que me meta en este? Dios de pronto quiere hacer el milagro en el baño de tu casa. Amén. En el bus, con quien tú menos esperas. No le des mente a eso. No le des mente a eso. Ora, pídeselo y déjalo en sus manos. Amén. Déjalo en sus manos. No te des mala vida. Pero algo sí, queridos hermanos y hermanas, no perdamos la expectativa de un milagro. ¿Quieren orar conmigo esta mañana? Vamos a hacerlo. Yo necesito un milagro esta mañana. Tengo limitaciones, tengo límites y quiero que Dios venga y obre en mi favor. Ore conmigo, por favor, esta mañana. Dios que estás en el cielo. Esta no es una mañana de milagros ni especial, es una mañana común y corriente. La diferencia está en que lo común y lo corriente tú lo puedes transformar. Que lo común y lo corriente, Señor, tú lo puedes transformar en extraordinario. Así que esta mañana no hemos planeado un culto de milagros. Ni siquiera el sermón, Señor, estaba planeado para esta mañana como un sermón acerca de los milagros. ¿Sabes tú, Dios, que mi conversación con esos 2 pequeños tocó mi corazón? ¿Sabes tú, Dios, que vi en esos 2 niños expectativa, esperanza, fe? Yo te pido por ellos. Yo te pido por la abuelita de ese niño y por la mamá del otro. Yo te ruego, Señor, que tú obres en favor de ellas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias por esos 2 angelitos, Señor, que enviaste anoche. Así que esta mañana, Dios, no hay nada organizado para que haya milagros, porque nada podemos organizar para que los haya. Eso está en tus manos. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú respondas a esa necesidad que mi hermano y mi hermana tienen, Señor, en esta mañana. Pon tu necesidad en manos del Señor en esta mañana. Háblalo, dilo específicamente, dile qué es lo que quieres. Señor, yo confío en ti. No me interesa cómo, casi que ni cuándo, ni a quién utilizarás, ni en dónde será. Pero hoy te pido, Señor, que vengas y obres en mi favor, Señor. Ten misericordia de mí. Tú has visto mi aflicción, dile en esta mañana al Señor. Tú has visto mi dolor. Y yo quiero salir de esta situación. Ayúdame. Es posible, pero mi corazón confía en el Señor en esta mañana, iglesia. está en ti. Tú siempre has sido. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven
esta mañana y obra Dios, sana Dios, prospera, liberta, bendice, une, transforma, prospera. Haz esta mañana, Señor, lo que solo tú y nadie más puede hacer. Ven, Señor, y haz esta mañana, Dios, en medio de nosotros. Estamos quietos ahora. Es un momento para estar quietos, iglesia del Señor, iglesia del pacto en las moras. Estad quietos un momento. Estad quietos. Saca de tu mente esa angustia, esa aflicción, esa preocupación que te roba la calma, esa sensación de que ya no podrás avanzar más, esa falsa acusación de Satanás sobre ti, esos lazos que el enemigo quiere poner en tu andar, en tu pensamiento. Dios está en este lugar. El Dios de Israel está en este lugar. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que sacó al pueblo de Egipto. El Dios que levantó su mano e hirió a Egipto con plagas porque había hecho sufrir a su pueblo. El Dios que ve la aflicción de su pueblo está en este lugar. El Dios capaz de prosperar la obra más sencilla y más pequeña. El Dios que no necesita de mucho para hacer todo. El Dios que no necesita nada para hacer todo. Está en este lugar en esta mañana. Está en este lugar en esta mañana. Si tú lo crees, lo puedes sentir en esta mañana paseándose en este lugar. Y tú puedes poner en manos del Señor tu carga, tu necesidad. Una vez más, sí, hazlo una vez más. Tal vez sea la última vez que pidas por eso. Tal vez hoy Dios preparó para que sea la última vez que pidas por eso, porque tal vez hoy Dios tiene preparado para ti la respuesta. Así que pídelo, no te canses, pídelo una vez más. Levántate, pídelo, pídelo. Lo he hecho muchas veces, pero una vez más esta mañana, pídelo. Yo sé que tal vez Él hoy ha planeado hacerlo. Siento tu caminar. No te canses, pídelo una vez más. Te mueves en el pueblo. Ya me he zambullido 5 veces y nada pasa, todo sigue igual. Mi piel sigue igual, mi situación sigue igual. Ya van 6 veces. No quiero hundirme una 7ª vez, salir igual e irme frustrado para mi país. No lo voy a hacer. Pero ¿qué te cuesta hacerlo? Hazlo una vez más. El profeta lo dijo. Oh Dios bendito, lo voy a hacer. Y sé que solo porque tú lo dices, Señor. Señor, estamos cansados. Hemos tirado la red toda la noche y toda la madrugada y nada hemos pescado. Señor, cuántas veces he orado, he ayunado, he llorado, he pedido y sigo igual, nada ha pasado. Mi red sigue vacía, mi barca sigue vacía. Te mueves entre el pueblo. Oh, yo creo que ya no lo voy a pedir más. Yo creo que tú no me lo quieres dar. Yo creo que no es tu voluntad. Trayendo sanidad. Pedro, yo sé que estás aquí. Ponga mar adentro y tírala una vez más. Yo sé que estás aquí. Señor, lo hemos hecho toda la noche, pero en tu palabra lo haré. Señor, yo he pedido muchas veces por esto
Y confieso, te Señor, que cada vez que mueves pido y no entre lo el recibo, pueblo. me aflijo mucho. Oh, yo lo Y sé, muchos pensamientos cruzan por mi cabeza. trayendo sanidad. Mas en tu palabra lo volveré a hacer una vez Con más. mi fe Ayúdame, te alcanzaré. ayúdame. Con mi fe te tocaré. Hazlo, iglesia, hazlo. Tira tu red. Mi milagro Pídelo esta mañana. recibiré. Pídelo, Dios está aquí. Y sé que transformado yo seré. Oh, con mi fe, Oh, Señor. bendito Con Dios. mi fe Oh, te bendito Dios. alcanzaré. Bendito Dios. Con mi Bendito fe Dios. te tocaré. Oh Dios, tú has visto la aflicción de tu pueblo. Milagro Tú has visto el dolor de tu pueblo. y sé que transformado yo seré. Yo he visto el dolor de mi pueblo, dice el Señor. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Tú me das, Señor, Hazlo, Dios, por tu me misericordia. das. Hazlo, Dios. Hay hombres y mujeres en este lugar que sufren, que lloran, que sufren mucho, que han vivido tiempos muy duros, muy difíciles. Dios está contigo. Dios tiene cuidado de ti. Pídele a Dios esta mañana. No pongas tu confianza en nadie más y en nada más. Solo en Él. Él te ama. Él te ama. Él tiene planes contigo. Él tiene planes contigo. Él tiene planes de bendición contigo. Gracias, Dios, en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Dios. A su nombre. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos quieren dar la gloria al Señor en esta mañana? Amén. Amén. Hermanos, escuchen. Escuchen. El que pidió, pidió, y el que no pidió, se acabó el tiempo de milagros. ¿Es así? ¿Es así? Claro que no. Dios no hace milagros solamente cuando estamos ministrando y cuando estamos orando y cuando estamos cantando. Dios hace milagro en cualquier momento. Así que no pierdas la expectativa de un milagro. Que Dios nos bendiga. Bueno, hermanos, gracias. Bueno, acá me informa la hermana que tenemos acá un cumpleaños de la hermana Miriam. Emilia, disculpe, Emilia. La hermana Emilia, pues, podía pasar el frente para que la feliciten y acá los hermanos le canten el Happy Birthday. Wilson, por favor. El hermano Haider.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz. A los hermanos le queremos decir que le amamos mucho en el amor de Dios, porque somos la familia de Dios, y le amamos mucho en el amor de Dios, porque somos la familia de Dios, y le amamos mucho en el amor de Dios. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz. Bueno, hermanos, para el día de mañana pues está cumpliendo años también la hermana Kelly Medrano, entonces mañana está recién nacida y la tenemos pendiente para el día de mañana. Démosle gracias a Dios antes de partir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias por este día tan hermoso, por estas bendiciones derramadas hoy aquí.